Saludos con todos los amigos que siempre nos atienden con estos micrófonos y a estas horas de la tarde. Napoleón, ¿me puede encender su cámara, por favor? Estamos saliendo otra vez a propósito de Wendy lo quiere ver, Wendy lo quiere ver, abogado. Siempre lo quiero ver, él es un gran amigo. Búsquenos en YouTube como Radio I99, suscríbase, dele like, active la campanita. También lo puede hacer a través de la plataforma de CNT Play. Nos puede escuchar en cualquier parte del mundo las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Real Audio en www.i99.com.es y por supuesto seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y en TikTok. Ahora sí, estamos listos, Napoleón. Napoleón va encendiendo su cámara. Con él vamos a conversar respecto de los últimos decretos ley emitidos por el presidente de la República ya en esta recta final del gobierno, por decirlo así, Mauricio, ¿no? Así es, Wendy. Napoleón, si ya lo tenemos, sí, está en la plataforma, confirmado. Napoleón, necesitamos que encienda la cámara para poder, porque estamos transmitiendo también a través de las plataformas digitales de la radio. Tiene un inconveniente. Si enciende la cámara no vamos a poderlo escuchar bien. Perfecto. Ya, perfecto. Vamos. Vamos entonces. Trataremos de hacer algún capture para poder hacer la claqueta mientras, para que en la parte que él habla, por favor, ponerle la claqueta. En todo caso, qué gusto saludarlo, Napoleón. Le habla Mauricio Icaza. Sí, uno de los temas a tratar es efectivamente el que señalaba Wendy, pero no quiero desperdiciar la oportunidad, tomando en consideración de que usted es experto tributario, de tratar también algunos otros temas que tienen que ver con esta materia. Uno de los pilares o una de las patas principales en el tema de sostenibilidad de las finanzas, de las arcas del Estado, es el que tiene que ver con materia tributaria. Hace poco hubo declaraciones de los voceros del Servicio de Rentas Internas en ese sentido, y sí me gustaría, por favor, evaluarlas con usted. ¿Cree que se ha cumplido hasta el momento la meta en lo que tiene que ver con recaudación tributaria con relación al ejercicio fiscal del año anterior en el mismo lapso? Bienvenido, Napoleón. Saludos, Mauricio, qué lástima no poder prender la cámara. Estoy con el celular a la mano. Tranquilo, entonces, no se preocupe, entendemos perfectamente. Perfecto. Entonces, mira, Mauricio, respecto a tu inquietud, ¿cómo vamos a hacer este año en recaudación fiscal? Bastante apretados, muy apretados, porque el Ecuador ha tomado unas decisiones ahí un poco que inmediatamente vamos a comenzar a ver los efectos y los resultados, entre otras. Me preocupa que a diciembre el impuesto a la salida de divisas baja al 2%. Recordemos que este estaba al 5%, luego bajó al 4%, hoy está al 3.50% y bajará a diciembre al 2%. Bueno, muy bien, habrá menor presión en el costo de las importaciones, que 3 puntos menos de la inversión va a ser algo importante. Ahora, siempre hay ese tema de ver si es que eso se traslada en un mejor precio de bienes y servicios para los consumidores y que no se quede ese margen enganchado exclusivamente en el sector importador. Este es el primer análisis que siempre tenemos que hacerlo con la mira de que viene a enero. Luego, en este mismo año, la Corte Constitucional, la única reforma que le ha permitido al presidente es precisamente la reforma de disminuir el impuesto a la renta. Y vamos a tener, por lo tanto, un segundo golpe para el próximo año, enero, de menor recaudación en el impuesto a la renta de personas naturales. Por lo tanto, si cerramos este año apretadas las cifras, el SDI habla de que tenemos 400 millones más de recaudación, pero claro, ellos lo cogen no en la línea final, en la recaudación neta, sino antes de devoluciones. Y el argumento del SDI es que en esta administración se han acelerado las devoluciones y que por eso no los consideran en el análisis. Yo no comparto mucho con esa visión. Napoleón, y este análisis que hace el fisco, quienes manejan este tema, ¿no es como querer engañarse? Porque se supone que la cifra real, la definitiva, la que va a quedar en las arcas del Estado, es una vez que hayan devuelto todo lo que tienen que devolver en ese trámite normal que se debe realizar. Porque es lo que finalmente le va a quedar. Yo comparto con esa visión, Mauricio. Para mí es un harakiri, ¿no? Es un tratar de verse bonito ahora que la administración termina. Pero en el fondo, la recaudación neta, la que llega al Estado ecuatoriano, el año anterior fue 15.200 millones. Este año no llegará a esa cifra, nos quedaremos por abajo cerca de entre 500 a 800 millones de dólares. Y entonces, ahí sí, Mauricio. Mil y pico de millones de dólares de diferencia, Napoleón, un golpe fuerte. Muy fuerte. Y Mauricio, sumemos a lo que ya ha pasado en otras decisiones. ¿Qué ha dicho el pueblo ecuatoriano en la consulta popular sobre el tema del Yasuní? Que no explotemos más el petróleo del bloque 43, cerca de 57.000 barriles diarios. Y ese también será otro golpe sustancial
eh, al próximo año las finanzas públicas. Bueno, Y finalmente, algo que nos dice Mauricio, todo el mundo nos dice, viene un fenómeno del niño y cada vez va a ser más dañoso, más agresivo, prepárese. Bueno, pero hay que prepararse con recursos. Es decir, vamos a cerrar este año muy apretados, pero se viene un año muy, muy duro, mi querido Mauricio. a ver, de esas tres cosas que usted ha señalado, Napoleón, dos, como que este gobierno no va a sentir el impacto porque, como bien ha señalado, la pelota la manda a la cancha del gobierno venidero. El tercero, el que tiene que ver con el fenómeno El Niño, hicieron un presupuesto, establecieron unos montos iniciales y, en teoría, esos montos ya deben ser desembolsados lo más pronto posible. Por ende, este gobierno sí debería ser parte de, no digamos que la solución, sino de la parte financiera que va a servir para tratar de paliar en algo el impacto negativo que le va a dejar el fenómeno El Niño. Sería, por lo menos decir, irresponsable el hecho de que esos recursos no se suelten a los GATS, por ejemplo, o a las instituciones que se lo necesitan para tomar las medidas preventivas desde ahora, no cuando comience a llover. Yo creo que haces un análisis global, Mauricio, pero entonces, el primer tema, sí, este gobierno tiene que reasignar, rehacer un presupuesto, porque definitivamente vamos a necesitar más de 500 millones de dólares y cuando se reforma en más del 5% el presupuesto, se tiene que rehacer la partida presupuestaria, la proforma, la planilla presupuestaria. Así que el gobierno debe comenzar a trabajar en eso, asignar los fondos en este mismo gobierno, como lo están haciendo otros países. Chile hoy tiene una serie de medidas, de acciones, de trabajos, limpieza de ríos, de taludes, bueno, un conjunto de medidas para, de alguna manera, alivianar cualquier efecto que pudiese venir. Pero segundo, y yo sí rescato lo que tú dices, también es un mensaje a los GATS municipales. A ellos se les va a asignar recursos adicionales a los que ya tienen. Pero entonces la visión a los GATS y el mensaje a los GATS es: señores de los gobiernos municipales, necesitamos que los fondos que ustedes reciban este año los manejen con absoluta responsabilidad, porque ahí, Mauricio, tenemos que hacer un análisis bien serio y los 221 municipios del país le dejan debiendo mucho a sus ciudadanos respecto de una administración fiel, ordenada, correcta, disciplinada, puntual, coherente, positiva, etcétera, para sus finanzas municipales. Entonces, ¿a qué me refiero concretamente? Que este año los municipios deben desalentar el gasto en eventos, en fiestas, en conmemoraciones, en artistas, porque los GATS están muy buenos en contratar artistas para festividades, pero no muy eficientes en ejecución de obras que en este caso, Palín, atenúen los efectos dañosos que pueda venir del fenómeno del niño. Ahí entonces estas variables. Un año difícil de cierre, un año complicadísimo al 2024, con esta incertidumbre de que tenemos que hacer que trabajen nuestros GATS y súmale algo, Mauricio, que este escenario fiscal, financiero, tributario complicado, tenemos un nuevo presidente, o vamos a tener un nuevo presidente a diciembre de este año, que va a durar exactamente 1 año 5 meses. Y entonces el caballero que se siente en Carondelet va a tener no solo estos problemas que atender, sino los tiene que atender en un tiempo récord, complicadísimo. Y otro mensaje ahí, Mauricio, es que la asamblea, si vamos a tener nuevamente una asamblea que no le viabiliza al país ninguna ley, que no le propone nada, que no le busca una válvula de solución como nación, es decir, que los legisladores no se sienten en la asamblea y piensen que siguen siendo del partido 1, 5, 20, 40, de los que fuesen, sino que son legisladores del país. Y si es que no se pueden trabajar con eso, volvemos a un escenario todavía más complicado, ¿no? No solo en lo económico, sino también en lo político. Napoleón, una consulta más para darle paso a Leonidas, que me confirman que ya está en la plataforma y así hacer alternado este diálogo. Primero, que habrá que ver si que es 1 año 5 meses, tomando en consideración de que probablemente se postule para una reelección quien sea electo presidente de la República, por ende va a tener que pedir permiso para poder hacer campaña, número 1. Número 2, los 2 candidatos finalistas ya hablan de tomar dinero de la Reserva Internacional. Luisa González habla de 2.500 millones de dólares, Daniel Noboa no especifica un rubro, aunque sí señala que va a ser para el tema del fenómeno del niño. Ahí yo vislumbro, no soy experto en el tema, pero vislumbro un problema porque lo poco que sé, lo que sí conozco es que hay un candado legal que no les permitiría
poder usar esos fondos. Entonces, ahí ato una cosa con otra. Lo primero, ¿será factible que lo puedan hacer así abiertamente como han señalado de tomar los fondos de un solo plumazo? Número uno. Número dos, de no poderlo hacer, se puede vislumbrar una contribución por única vez, como nos han tenido acostumbrados más de un presidente de la República por algún tipo de desastre natural? A ver, vamos al grano, porque tu pregunta es súper importante que los ecuatorianos sepamos. ¿Puede cualquier gobierno, el gobierno del señor Lazo, o el que venga futuro, y el que venga después, etcétera, puede tomar fondos de la Reserva Internacional el día de hoy? Y la respuesta es no, no puede tomar. Esa plata no le pertenece al gobierno central. Esa plata está dividida de alguna manera entre beneficiarios. Y esos beneficiarios, entre otros, somos los ecuatorianos que tenemos nuestra plata en los bancos, y que los bancos, a través del encaje bancario, han dejado una parte de nuestros recursos en la cuenta del Banco Central, es decir, en las reservas internacionales. Dos, los propios GATS. Los GATS no es que cogen la plata y la dejan en banco comercial o en banco privado. Cogen los fondos que se le asignan desde el gobierno central o los que ellos generan por impuestos adicionales y los depositan en esa misma cuenta. Esa plata le pertenece a los GAT, lo mismo que los fondos de la Seguridad Social, del IES. Es decir, ahí hay beneficiarios claramente identificados con nombre y apellido. ¿Puede un gobierno central tomar esa plata? No, no puede. Dos, yo creo que no ha sido muy responsable por parte de los dos candidatos hablar de esto, de que pueden tomar reservas y gastarlas alegremente. Bueno, ya hemos vivido ese gasto no controlado, no responsable, desmesurado, que a la larga se convirtió en deuda pública, y la deuda nos complicó en el pago no solo de la deuda, sino de los intereses del servicio de deuda. Y por lo tanto, ver que luego de estos comentarios, Mauricio, lo que ha pasado es que el riesgo país, si bien estaba bajando algo a 1.721 puntos, de los volvió 50, 60 puntos más. Es que los mercados internacionales huelen esto y dicen, no, cuidado, este país está complicado, este país tiene un problema, serísimo problema de seguridad ciudadana, donde no funciona su sistema de justicia muy bien, no funciona, el pueblo no funciona. Hay unos personajes en el Consejo Nacional de Judicatura, jueces que todos los días emiten sentencias que causan pavor a la sociedad ecuatoriana. No está funcionando nuestra legislatura, tanto que no funcionaba, que fue la causante de la muerte cruzada. Pero también nuestro ejecutivo está deficiente, no ágil, no certero. Bueno, el inversionista del exterior ve esto, Mauricio. Quisiera comentarte que cuando ve esto, no solo que el riesgo país sube y la tasa sube, sino que adicionalmente se inhibe. ¿Qué me preocupa a mí? Todos los trimestres de los últimos 3 años, Mauricio, para darle una referencia, la inversión extranjera ha sido más o menos un promedio de 170 millones trimestralmente en el Ecuador. Resulta que el primer trimestre de este año, del año 2023, la inversión llega a 17 millones de dólares. Es decir, ha bajado, ya era mala antes, pero ahora es pésima, mi querido Mauricio. Y esto tenemos que entender que los ecuatorianos le estamos haciendo muchos daños a nuestro país. Estamos alejando a los capitales, y la única manera que este país genere riqueza, genere empleo, la redistribuya, etcétera, es con nuevos capitales, con inversión extranjera, mi querido Mauricio. Napoleón, le voy al paso a Leonidas Castro, como indicaba, él está en la plataforma y tiene más consultas para usted. Gracias por contestar las mías. Leonidas, por favor, adelante con la entrevista. Buenas tardes, ingeniero. Quería consultarle en cuanto a qué alternativas hay a propósito de lo que resolvió la ciudadanía en las últimas elecciones sobre la consulta popular del Yasuní. Hay quienes plantean de que, podría venir vía incremento de impuestos, recompensar esos 1.000 o 1.200 millones que se habla de que se dejarían de recibir justamente anualmente por no explotar este campo del Yasuní. Y otra alternativa sería también cobrar los impuestos que nos están cobrando a nivel de país. ¿Cree usted que esas son alternativas viables o no? Yo creo, mi querido Leonidas, que ahí tenemos que sentarnos inmediatamente a una mesa de diálogo nacional, porque a mí no me parece coherente, no me parece consistente que por un lado los ecuatorianos, o la gran mayoría de ecuatorianos, digan, no, ya no queremos el petróleo del ITT, y cierren esos pozos petroleros y ya no extraigan más el petróleo. Muy bien, pero por el otro lado, que esos mismos ecuatorianos pidan, exijan o demanden subsidio a los combustibles que es un derivado del petróleo.
Me parece que es absolutamente inconsecuente, no incoherente. Y por lo tanto, apelando a estos principios de coherencia, de consistencia, creo que el Ecuador nuevamente tiene que volverse a sentar en una mesa de diálogo y decir, bueno, está claro que el Ecuador quiere en estas grandes ideas de preservar la naturaleza, no exportar petróleo, pero entonces también contraemos el tema de subsidios a determinados combustibles. ¿A qué? ¿En qué medida? ¿En cuánto? Eso creo que es parte de una gran mesa de diálogo. Tema uno. Tema que finalmente, y algo conversamos anteriormente, si es que finalmente la caja fiscal se ve muy apretada, el Ecuador tiene solo dos posibilidades. Una es que nos endeudemos más, mayor deuda, pero ya sabemos lo que pasa con el Ecuador cuando tiene sobredimensionada su capacidad de deuda. No solo que la tenemos que pagar, insisto, la tenemos que pagar con intereses. Y el próximo año, ya comienza, el 2024 me refiero, comienzan tenemos que atender la deuda, servicio de deuda, de forma muy onerosa, muy fuerte. Y este será uno de los mecanismos, sin duda alguna, mayor endeudamiento. Y dos, probablemente el nuevo presidente pueda tener la habilidad, las herramientas para presentar una reforma tributaria. Y esto porque ya se ha constituido de alguna manera una tradición democrática de permitirle al nuevo mandante que haga una reforma tributaria para que pueda ejecutar sus planes de gobiernos que le han precedido para su triunfo electoral. Podríamos ver ahí quizá un efecto nuevamente de un compromiso ciudadano en el tema. Y lo que pasa es que aquí es excelente la pregunta porque los ecuatorianos tenemos que entender algo. Si no es recursos del petróleo, y si no hay recursos por los impuestos, el Ecuador no tiene ninguna otra manera de generar riqueza como Estado. Muchos me dicen, no, pero ¿y qué pasa con el banano? No, eso es actividad privada, eso no tiene nada que ver con el Estado. Por lo tanto, si ninguno de estos dos funcionan o alguno de estos dos se recorta, a lo que debemos acudir es a mayor endeudamiento. Y esto ya vemos que ya hemos visto, ya lo hemos probado, los ecuatorianos ya sabemos que un exceso de endeudamiento lo que finalmente hace es que haya cada vez menos recursos para inversión pública, para hospitales, para escuelas, para universidades, para acceso, para recoger nuevamente a los ecuatorianos desplazados. Aquí tenemos un problema no solo de pobreza, de extrema pobreza, sino también de hermanos ecuatorianos desplazados de lo mínimo necesario para su sustentabilidad. Bueno, todo eso tiene que irse trabajando en el país. Como conversamos anteriormente, en este periodo tan pequeño, escaso y diminuto de 1.6 meses para el periodo presidencial. Complicado, muy complicadas las cosas. Napoleón, sin lugar a dudas, el próximo gobierno la va a tener muy complicada en la parte económica. Más endeudamiento, ¿hasta qué punto? Si los créditos van a ser muy caros porque tenemos el riesgo país por los techos y no creo que haya tanta confianza en el extranjero para traer inversión. Va a ser un gobierno de transición muy complejo y no vemos por lo menos que haya una salida así a la vista, más aún con el tema de la inseguridad que se está viviendo en el Ecuador. ¿Qué receta podríamos aplicar si vemos este panorama un poco gris, Napoleón? Es buen punto tu análisis, mi estimado, porque, a ver, partimos de algo. Podemos ir a mercados internacionales para cotizar mayor bonos que pueda colocar el gobierno ecuatoriano, y la respuesta es no. Con un riesgo país de 1.700 puntos, la tasa estará por sobre los 22 o 23%, con lo cual sería una locura endeudarlo al país en esas condiciones tan adversas y tan difíciles. Eso por un lado. Por otro lado es recurrir a gobiernos. Ya vimos que la fórmula china, la fórmula tailandesa, no fueron fórmulas acertadas, créditos onerosos, en malas condiciones, etcétera. Entonces por ahí no tenemos. Y lo que sí preocupa, es algo que ya conversamos anteriormente, es que los gobernantes comiencen a ser muy, entre comillas, creativos y piensen que pueden tomar de forma inmediata o en cualquier momento las reservas internacionales, que ya lo hemos dicho, eso no lo puede hacer el gobierno, no le pertenece al gobierno central, no puede tomar fondos que no le corresponden, o que le comiencen a buscar raspar la ola de los recursos de la seguridad social. La seguridad social más o menos le llegan 9.000 millones de dólares cada año, y que tiene reservas, seguro tiene reservas, pero harían muy mal en volverle a meter la mano, como ya se lo hizo el gobierno anterior, a la seguridad social, o que se piense en
utilizar fondos que no le pertenecen. Bueno, frente a esta coyuntura, sí, lo más probable, tú ya lo anunciabas, es que vuelva a repetirse la fórmula que ya es media cansina, que ya es agotada, pero es la que siempre se repite de estos impuestos excepcionales. Recordemos que luego del terremoto, ya de abril del 16, ya se nos incrementó la tarifa del IVA. El IVA subió del 12 al 14%. Ahí fue un esfuerzo de los ecuatorianos. Luego un impuesto patrimonial. Luego el señor Moreno, el presidente Moreno, puso un impuesto a las ventas a las compañías. Y finalmente el señor Lazo puso otro impuesto patrimonial por la crisis económica del país. Entonces, le estamos enseñando a la economía, a los actores económicos, a los emprendedores, que ante al mal manejo del gobierno, de las finanzas públicas, o ante una disminución en el nivel de reservas, se coge o se ha utilizado la vieja figura de acudir a estas reformas tributarias para incorporar impuestos excepcionales. Pero esos impuestos excepcionales siempre han demandado recursos de las empresas, menor cantidad de recursos en capital de trabajo, de nuevas inversiones, etcétera. ¿Por qué? Porque estos recursos han ido vía fiscal al Estado ecuatoriano. Así que no solo que hay que pensar en lo poco del periodo que tiene el gobierno, ni solo los grandes problemas, sino cuáles van a ser las soluciones que a largo plazo le podamos ofrecer al país, no al gobierno de turno, sino al país. ¿Para qué? Para que volvamos a cambiar estas diatribas, volvamos a cambiar estas estructuras y atraigamos lo que tú mencionabas, la inversión extranjera. Si un país sin inversión extranjera es un país que está muy complicado en desarrollarse. Si nos comparamos con Perú. Perú tiene un riesgo país de 170 puntos y unas reservas internacionales que llegan a 74 mil millones. Nosotros lo tenemos en 7 mil, ¿no? Perú, que es el doble de nuestra economía, tiene 10 veces más en reservas internacionales que nosotros. Y claro, tiene un riesgo país mucho menor, 170 puntos, nosotros 1.700, y por lo tanto, mayor inversión. ¿Dónde llega mayor inversión? ¿Ecuador o Perú? Pero por largo, mucho de largo, a Perú. He ahí los grandes temas que tenemos que trabajar como nación. Napoleón, una inquietud adicional y a propósito ya en la parte final. Unidas. ¿Cuál sería, Napoleón, la alternativa que tendría el gobierno venidero en el sentido de aprovechar el corto tiempo y ser creativo? Tal vez una manera de que haya un diálogo nacional, una concertación para que se unan todos los sectores, así como fue en la pandemia, que todo el mundo se unió por el tema de la vacunación. Falta esa concertación nacional para el próximo gobierno porque la crisis económica y de inseguridad nos está agobiando a todos. Excelente el punto, excelente. Yo lo vengo promoviendo y proclamando desde tiempo atrás, donde sí tenemos que ir a grandes acuerdos nacionales. Tú le estás dando una concertación nacional y esto me parece que es lo más importante. Creo yo que quien puede hacer este llamado, quien puede poner la mesa para sentar a los ecuatorianos en estos debates importantísimos que tenemos que hacer como país, y creo que para mí es el sector universitario. Nuestra academia, la que tiene no solo que concitarnos, invitarnos y reunirnos, sino que también tiene que ser con los grandes profesionales que tenemos en la academia, esas mentes pensantes en favor de una nación que reclama soluciones. Porque estas reflexiones es no para el gobierno de tal o cual presidente que esté o que puede estar a futuro, es para un país que todavía no se construye. En el mundo entero no saben si el Ecuador quiere o no inversión extranjera para minería, por ejemplo. ¿Y por qué no? Porque ya hubo hace tiempo atrás una consulta en Cuenca y en algunos sectores se dijo no, ahora hubo uno adicionalmente en Quito para el tema minero del Chocó andino, y la gente dijo no. Bueno, esto hay que sentarnos claramente los otros, decir, bueno, vamos a llamar a inversionistas extranjeros para decirles que queremos minería, sí o no. Y si queremos sí, ¿cuál? La intensa, no intensa, si los abiertos, no abiertos, etcétera. ¿Cuál de esta? Y lo mismo en el tema petrolero. Nos hemos quedado en 470,000 barriles diarios. Cuando cerremos el ITT vamos a quedarnos en 420. ¿Eso queremos como país? ¿O queremos, no topando el ITT, no topando la Amazonía, buscar otras reservas, por ejemplo, en
en toda la cuenca del Pacífico. Bueno, pero esto no lo hemos dicho y esto se lo ha tratado muy política o popularmente o populistamente y por lo tanto el país no ha logrado construir esta gran convergencia de posiciones a nivel nacional para crear lo que no tenemos, políticas públicas de desarrollo, grandes ideas, grandes visiones que necesita el país, que se ejecuten independientemente del gobierno que venga. Puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Si los ecuatorianos previamente nos pusimos de acuerdo cuáles son los grandes ejes de desarrollo, entonces los gobiernos de turno que vendrán tendrán que olvidarse de ser revolucionarios y cambiar no, sino seguir estos grandes lineamientos de desarrollo que, insisto, el Ecuador tiene que plantearlos en esta posición interesante que tú le llamas una convergencia nacional del diálogo para políticas de desarrollo. Plenamente de acuerdo, mi estimado. Gracias, Napoleón. Sí, efectivamente, es lo que hace falta en el Ecuador. Concertación, dejar de lado los intereses personales y más bien pensar en la colectividad. Gracias, Napoleón. En cabina principal continuamos con más. Mauricio Bueno. Así es, gracias, Napoleón, por habernos acompañado aquí en el Diálogo de la Tarde. Lo vamos a seguir molestando en el transcurso de los próximos días. Un abrazo. Un fuerte abrazo, saludos con todos. Gracias. Ahí estaba Napoleón Santamaría, experto tributario aquí en el Diálogo de la Tarde.